El placer muestra el camino. Si digo placer, parecerá algo de poca importancia, frívolo, insustancial, carente de valor. Pero no es así. El placer es lo fundamental. Lo que pasa es que vivimos en una cultura donde se ha relegado el placer. Y quedando en las cuestiones más básicas como son el comer, el sexo y algunas banalidades de otro tipo. Pero el placer es la base. Y cuando digo placer, no puedo explicar con palabras todo lo que implica el placer, pero todos sabemos lo que es placer. Todos sabemos cuando sentimos placer y cuando sentimos dolor. Todos sabemos cuando sentimos placer y cuando no. A eso me refiero. Puedo decir placer, gozo, satisfacción, felicidad, lo que queráis. Es una sensación agradable. Esa sensación agradable puede ser más intensa o menos intensa. Puede ser más larga en el tiempo o más corta, o sea, más extensa o no. Pero todo el mundo sabemos a lo que nos referimos cuando decimos placer. Pues bien, el placer que ha caído tan bajo porque no se le ha tenido muy en cuenta, tiene que volver a ocupar su sitio. Culpa o responsabilidad de que el placer se haya quedado en una banalidad es o viene de la filosofía. Porque ya en la antigüedad Sócrates, Platón, Aristóteles relegaban el placer a algo de los sentidos y que tenía poco valor. El mismo Aristóteles dice que los niños no pueden ser felices. Cuando Sócrates asociaba el máximo placer a la felicidad. Y dice que no pueden ser felices. Y esto es absurdo. Los niños pueden sentir placer en su ámbito, en su proporción, en su percepción. Y cuando los adultos van creciendo, van aprendiendo cosas nuevas, teniendo capacidades más intensas, y se supone que el placer debería aumentar. Lo que ocurre que debido a la cultura y otras cuestiones y a las filosofías, el placer en los adultos suele ir disminuyendo. Pero esto va contra natura, es antinatural, y Dios no lo quiere. Digo Dios, naturaleza, como lo queráis llamar. De hecho, Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque los que son como ellos, de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Porque viven los niños la vida con placer. Y el placer lo que hay que hacer es aumentarlo al máximo. Y no solamente eso, sino el placer tiene que ser el criterio a la hora de nosotros hacer las cosas. Se dice, no, es la razón la que tiene que designar nuestro camino. Pero con la razón se puede justificar cualquier cosa. La guerra que está ahora, la guerra de Putin, la justifica con razón. Escucharlo hablar. Y son razones, son argumentos. Todo se puede justificar con la razón. Ahora, ¿puede decir que la guerra está produciendo placer a los ucranianos? ¿Puede decir que la guerra está produciendo placer a los rusos? No. Está destruyendo un país, está muriendo gente. Está haciendo desaparecer el placer. Y de su país también, porque están muriendo soldados, se está hundiendo su economía, están encerrando a la gente por protestar, y todo esto crea un mal rollo, un mal ambiente, una agresividad y una ausencia total de placer. El mismo Putin está
estresado, cabreado, enfadado, ha desaparecido el placer de su vida. Ahora está siempre serio y quejoso. Si Putin hubiera empleado el argumento del placer, nunca hubiera empezado la guerra. Nunca. Ahora, si nos ponemos a usar argumentos, razones, siempre vamos a encontrar una que justifique la guerra. Siempre. Por esto el placer es tan importante. El placer es el todo. Y luego tenemos de este todo, que tiene que ser la guía de nuestra vida, el placer es el que nos tiene que indicar el camino, de este todo se pueden desprender partes, hay unidades de placer. Y la razón es una unidad de placer dentro de 25 o más partes. Por eso la razón nos puede ayudar. ¿Qué es la razón? Contrastar un argumento con otro para sacar conclusiones. La razón nos puede ayudar a hacer eso. Pero siempre teniendo como base fundamental el placer. Como camino prioritario, el placer. Como meta, el placer. Porque así no nos equivocaremos nunca. Lo que nos produce para hacer placer personal producirá placer social. Y no me refiero a pequeños placeres que al final se tornan dolores, no. El placer tiene que ser estudiado en su conjunto y que sea un placer intenso y extenso. Teniendo en cuenta que hay pequeños placeres que debemos evitar porque al final llevarán a dolor. Bien sea comer mucho, fumar o drogas. Esos al final llevan al dolor. Y habrá pequeños dolores que nos lleven a placer, como levantarse por la mañana, hacer ejercicio o llevar una dieta adecuada. Puede producir ciertos dolores o molestias, pero al final se tornan en placer. Te puede costar irte a correr, pero cuando lleves un rato empezarás a segregar hormonas y tu cuerpo se llenará de placer y de felicidad. Y cuando llegas a casa te duchas y se seguirá sintiendo ese placer, y ese placer cada vez será más intenso si sigues haciendo deporte, porque tu cuerpo se regenera, incluso tu mente es más lúcida. Un poquito de dolor que lleve a mucho placer. Y evitar siempre los pequeños placeres que lleven a dolor, como tabaco, drogas o lo que sea. Es así de sencillo. Pero siempre el camino tiene que ser el placer. Es el placer, el camino, el destino, el objetivo y la meta.